Estoy acostumbrado a tener como a no tener nada. ¿Cuál es la voluntad de Dios, mi amado? En la voluntad de Dios incluye el tener en abundancia como que te haga falta un pedazo de pan. El hacer la voluntad de Dios es que ahora estés sano y mañana probablemente estés postrado en una cama. Pero es parte de la voluntad de Dios. Es decir, que la voluntad de Dios es todo aquello que nos rodea, que nada pasa y nada viene, sino porque Dios así lo permite. Yo no sé si tú estás alegre en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué haces en el momento de la enfermedad? ¿Alabas o murmuras en contra de tu Dios? ¿Qué haces en ese momento? ¿Alabas o murmuras en contra de tu Dios? El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Vamos, mi amado, no es momento para que te quejes. No es momento para llorar ni irte a quejar con la gente. Es momento para asumir y aceptar la voluntad del Padre. Muchos ahorita están padeciendo por la voluntad de gloria a Dios. ¿Acaso era poco lo que David estaba padeciendo en ese momento? Sufrir persecución, pero sin embargo el hombre dice: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Yo te voy a presentar ejemplos en la Biblia de cómo hombres tuvieron que padecer tanto sufrimiento solo por hacer la voluntad de Dios. Solo por hacer la voluntad de Dios. Es que yo sé que para alguien es este mensaje. Tal vez estás llorando, estás padeciendo. Incluso el enemigo posiblemente te está diciendo: ¿dónde está tu Dios? Pero Dios está cerca de ti. Dios está a la par tuya. Dios está contigo. Pero entiende esta parte, que la voluntad de Dios es una etapa y es una parte donde nos hace derramar lágrimas, nos hace padecer. La voluntad de Dios nos hiere. A veces la voluntad de Dios nos lastima. La voluntad de Dios nos golpea, pero es parte de la voluntad de Dios. Te voy a poner ejemplos. Sadrach, Mesach y Abednego, 3 muchachos que decidieron hacer la voluntad de Dios. Y ellos, yo me imagino que Cristo les dijo, Dios les dijo: a ver, muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿quieren hacer mi voluntad? Y ellos dijeron sí. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Que ellos pararan metidos dentro de un horno de fuego. Hermano, te estoy diciendo esto para que entiendas que la voluntad de Dios nos hace llorar, pero es parte de la voluntad de Dios. Y allá está Sadrach, Mesach y Abednego. Los están amarrando para echarlos en un en un horno lleno de fuego. De seguro la gente decía: ¿dónde está tu Dios? Pero ellos sabían que Dios estaba con ellos, porque esa era parte de la voluntad de Dios. Yo no sé, tal vez estás pasando lo mismo. A lo mejor estás pasando por el fuego en este momento, pero tienes que entender que es parte de la voluntad de Dios. Tal vez estás padeciendo persecución, proceso de enfermedad, de escasez, no sé, pero tienes que entender que es parte de la voluntad de Dios. La gente decía: ¿dónde está tu Dios? Pero ellos sabían que Dios estaba. Pero es parte de la voluntad de Dios, mi amado hermano. Entonces aquí estamos con este tema fundamental. Entonces Dios, hermanos, permite que Sadrach, Mesach y Abednego sean echados en el horno de fuego, solo por hacer la bendita voluntad de Dios. Solo por hacer la voluntad de Dios. Pero ellos ahí estaban haciendo la voluntad de Dios. De seguro la gente decía: ¿y dónde está tu Dios? En el momento que los amarran y los avientan al horno de fuego solo por hacer la voluntad de... ¿Cuál fue la voluntad de Dios? ¿O qué parte hicieron ellos? No quisieron arrodillarse ante la imagen. Quisieron apartarse de la idolatría. Quisieron honrar al Padre. Sin embargo, el honrar al Padre y el hacer la voluntad de Dios les trajo consecuencias duras. Tanto así que los meten al horno de fuego, donde todos pensaron que ellos habían muerto. No, amado, entiende que la voluntad de Dios es que tú y yo pasemos por el fuego. Pero el profeta Isaías dice: aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarás.
Es que es necesaria el proceso, es necesario que pasemos por el fuego, es necesario que pasemos por las aguas, porque es parte de la voluntad de Dios. Allá está Sadrach, Mesach y Abednego, metidos en aquel horno de fuego. Pero se está cumpliendo la profecía. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y si pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué sirve el fuego? Para purificarnos, para limpiarnos. ¿Para qué sirve el fuego? Para probar si el oro realmente es oro o no es oro. Es necesario que tú pases por el fuego para que tú mismo sepas y entiendas si eres o no eres cristiano, porque después de ese fuego tú vas a quedar más purificado, vas a quedar más limpio delante de Dios. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Claro que sí, mis hermanos, yo los entiendo, duele el hacer la voluntad, claro que sí, duele, hermanos. Sadrach, Mesach y Abednego, allá están los muchachos, metidos en el horno de fuego, solo por hacer la bendita voluntad de Dios, solo por hacer la voluntad de Dios. Pero sabes, después que pases todo eso, yo te aseguro que vas a decir, valió la pena. Valió la pena. Allá está Sadrach, Mesach y Abednego pasando por el fuego, mi amado. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante, hermanos? Que cuando ellos fueron echados al horno de fuego, pensaron que Dios ya no estaba con ellos. No, fue ahí donde la gloria de Dios empezó. Fue ahí donde Dios empezó a mostrar su poder, su maravilla. Hermano, honra a Dios, y en el momento que tú pases por el fuego, Dios estará contigo. En el momento que pases por las aguas, Dios te tomará de la mano. Pero vale la pena que honres al Padre. Vale la pena que te acerques más a Él. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos decidieron honrar a Dios, apartarse de la idolatría, no comer de la comida sacrificada que tenía el rey. Ellos hicieron la voluntad de Dios, los meten al horno de fuego, pero la presencia de Dios, la promesa de Dios ahí estaba. Jesús dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aunque el diablo te haga creer que Dios no está contigo, Dios está contigo, Dios te está a la par tuya. Sadrach, Mesach y Abednego son echados al horno de fuego. Pero cuando el rey se acerca y se queda viendo hacia adentro, el hombre que se acerca dice, rey, ¿acaso no fueron 3 que echaste? El hombre dijo, sí, fueron 3. Aquel hombre se queda viendo, es que no veo a 3. Yo veo 4 personas que se pasean dentro del horno de fuego. ¿Y quién es esa 4ª persona? Es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. No importa qué diga la gente, no importa qué persecución tengas, no importa no importa cuál sea la situación. Tienes que entender que si ya estás dentro de la voluntad de Dios, ahí vas a llorar, vas a sufrir, pero después de la tormenta viene la calma. Pero no te salgas de hacer la voluntad de Dios, no te apartes de hacer la voluntad de Dios. Allá está Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno, solo por hacer la voluntad de Dios. Después meten a Daniel a un foso de leones. Allá está Daniel también metido en el foso de los leones, solo por hacer la voluntad de Dios. No los están metiendo a un foso, no los están encarcelando por ser unos sinvergüenzas, no los están metiendo ahí por ser delincuentes, no, los están encerrando en el calabozo, los están metiendo a ese horno solo por hacer la voluntad de Dios. Pero no es motivo para que te rindas, mi amado. No es motivo para que te vuelvas atrás, no, sigue haciendo la voluntad de Dios, porque después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta viene la calma. Juan el Bautista le tuvieron que arrancar la cabeza solo por hacer la voluntad de Dios. ¿Quién te dijo a ti que la voluntad de Dios solamente es reír? No, la voluntad de Dios incluye todo, reír, llorar. La voluntad de Dios es parte de todo. Pero David dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado.
Es decir, que cuando tú te enamoras de Dios, no importa si te están persiguiendo, no importa qué te estén diciendo, no importa qué está pasando, a ti te va a agradar, a ti te va a encantar, vas a sentir sabroso el hacer la voluntad de Dios, porque todo buen cristiano sabe que es necesario que pasemos por el fuego, es necesario que pasemos por las aguas, es necesario todo esto, porque es parte de la voluntad de Dios. Mismo Jesucristo no vino a la tierra por querer venir a pasear. Él mismo reconoce que vino por hacer la voluntad del Padre. Y antes de ser crucificado, Jesucristo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, hágase tu voluntad. Jesús mismo no vino. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? ¿Cuál fue la voluntad? ¿Acaso la voluntad del Padre fue que Jesucristo viniera como un rey? Y la cuestión no, esa no fue la voluntad del Padre. La voluntad del Padre fue que Jesucristo viniese a morir, a dar la vida por nosotros. Jesús mismo se tuvo que sujetar y doblegar a la voluntad del Padre. Pablo se doblegó a la voluntad del Padre, al Padre. Por eso Pablo dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice en Mateo 7:22 que al cielo solamente vamos a entrar los que hagamos la voluntad de Dios. Y dar gracias a Dios en todo es parte de la voluntad de Dios. No reniegues, no murmures, no te quejes. Glorifica a Dios en ese proceso. Glorifica a Dios en ese momento. Esteban tuvo que ser apedreado solo por hacer la voluntad de Dios. Lo mataron a pedradas solo por hacer la voluntad de Dios. Juan el Bautista le arrancaron la cabeza solo por hacer la voluntad de Dios. ¿Quién te ha dicho a ti que el hacer la voluntad de Dios solamente es reír? ¿Quién te ha dicho a ti que el hacer la voluntad de Dios solamente es tener en abundancia? Tal vez has tenido buenos trabajos y ahora te hace falta, es parte de la voluntad. Tal vez has estado sano y ahora estás postrado en una cama, es parte de la voluntad de Dios. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Pero que todo esto sea por hacer la bendita voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Estás dispuesto a seguir haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a seguir haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a pasar por el fuego? ¿Estás dispuesto a pasar por las aguas? ¿Estás dispuesto a pasar cárcel por hacer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto, si es posible, a que tu familia te rechace y te abandone por hacer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a que te quiten tu trabajo, a perder todo si fuera posible como Job por hacer la voluntad de Dios? Muchos hombres en la Biblia, como Job, tuvieron que perder todo, menos la fe, por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nos han enseñado, hemos aprendido que el hacer la voluntad de Dios solamente es tener en abundancia, tener bastante y que todos te aplaudan y te saluden. No, habrá un momento que tus propios hermanos te voltearán las espaldas. Habrá un momento que tu propia gente te negará y te volteará las espaldas. Pero es parte de la voluntad de Dios. A Jesucristo mismo, su propia familia, sus propios hermanos, lo desecharon. Lo sacaron. Por eso él dijo que ninguno es profeta en su propia tierra. Porque habrá un momento que la propia familia nos volteará las espaldas. Nuestra propia gente nos volteará las espaldas. Pero para que entiendas que la voluntad de Dios es perfecta. Que la voluntad de Dios no es como tú quieras y como yo quiera. Cuesta entender. Cuesta entender. Yo no sé qué momento estás atravesando. No sé por dónde te encuentras ahorita, en qué situación estás. Pero te motivo en el amor de Jesús, que si la escasez, la enfermedad, la persecución y todo lo que ha venido es por parte de la voluntad de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea a Él. Gloria sea a Él. Pero si estás sufriendo por hacer tu propia voluntad, te invito el día de hoy a que regreses a Jesucristo. Te invito el día de hoy
a que regreses a Él. Quiero agradecer a Dios por esta palabra. Yo sé que puede ser de mucha bendición para muchos hermanos. Pero vale la pena que hagamos la voluntad de Dios. Vale la pena, mi amado. Sigue haciendo la voluntad de Dios. No te desesperes. Porque de que salimos, salimos. De que cantamos victoria, cantamos victoria. Pero sigamos haciendo la voluntad de Dios. Tal vez no es un mensaje grande, pero creo que puede ser de mucha bendición para tu vida. Y creo que ha bendecido a muchos hermanos y bendecirá a muchos hermanos. Vamos, vale la pena el hacer la voluntad de Dios, para que un día digamos, después de la tormenta viene la calma. Yo quiero motivarte nuevamente, y lo he dicho. Cuando vino el tiempo de pandemia, donde muchos se preocuparon y se turbaron, ¿acaso no fue allí donde la voluntad de Dios se perfeccionó en muchos de nosotros? Yo quiero concientizarte, mi amado. No quiero que se te olvide esta parte fundamental. Yo sé que Dios te va a recordar algo importante, y quiero recordarte a ti. ¿Acaso no fue en tiempo de pandemia que Dios te regaló tu casita? ¿Acaso no fue en tiempo de pandemia que Dios te regaló lo que ahora tienes? Porque esa es la voluntad de Dios. Mientras muchos llorábamos y sufríamos, la voluntad de Dios se perfeccionaba. Quiero motivarlos a ustedes, mis amados hermanos allá en Estados Unidos. Que la migra está aquí, que la migra está allá, no te preocupes. Solamente preocúpate en hacer la voluntad de Dios. El perfeccionar tu vida delante de Dios. Y en estos tiempos de persecución, en donde Dios te va a dar un trabajo buenísimo y excelentísimo para demostrarte que la voluntad de Dios es perfecta y que nadie puede oponerse ni oponerse a la bendita voluntad de Dios. Sigue llorando, sigue sufriendo. Tú que estás llorando ahorita por hacer la voluntad de Dios, tranquilo, porque ya viene el tiempo de reír. Y tú, mi hermano, que estás riendo por hacer la voluntad de Dios, no te confíes, porque ya viene el tiempo de llorar. Tu amigo y hermano en Cristo Jesús, el pastor Carlos Rivas. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, y vale la pena el seguir haciendo la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, nos vemos hasta una próxima. Y si no, portémonos bonito, y de seguro un día nos vemos en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y hasta una próxima, si el Todopoderoso así lo permite. Bye, bye.